Buenas tardes, soy Alberto Ramos y vamos a hacer mediciones de un circuito serie con un multímetro análogo. Lo primero que vamos a medir es resistencia, entonces vamos a colocar nuestro multímetro en ohmmetro. Nuestra primera resistencia es de 220, entonces puedo escoger dos escalas, por 10 y por 100. Bueno, una cosa más que tengo que aclarar. Las escalas son múltiplos, es decir, que si en esta escala azul me da un por 10 y yo lo tengo en un K, va a significar que tengo 10 kiloohmios. Entonces, ya explicado eso, ponemos nuestra escala en por 10, ya que vemos que las escalas más chicas en ciertas ocasiones, o en casi la mayoría de los casos, son más exactas que las escalas grandes. Entonces tenemos, una cosa más, cada que cambiemos de escala tenemos que estar ajustando la aguja a nuestro cero absoluto. Como podemos ver, ahí ya estamos en cero. Y procedemos a medir nuestra R1, que es de 220 ohmios. Entonces ponemos nuestro multímetro y vemos que tenemos una escala de más o menos 18 y 18 por 10 dando una resistencia de 180 ohmios. Igual, si lo ponemos en por 100, tenemos que volver a ajustar al 0 y lo volvemos a colocar. Y nos debe dar una resistencia de 1.6%, dando una resistencia de 160 ohmios. Como podemos ver, en la escala más chica es más exacto, entonces vamos a estar usando escalas chicas. Nuestra resistencia 2 es una resistencia de 10 kilos. Cambiemos a nuestra escala por 1, tenemos la escala por 10, pero vamos a estar la escala por 1 kilo. Volvemos a ajustar y colocamos. Y vemos como tenemos una escala entre 8.8 y 9, entonces vamos a dejarlo como 8.95. Entonces tenemos una resistencia de 8.95 kiloohmios. Procedemos a nuestra R2, que es una resistencia de 2.2 kilos. Podemos usar la escala de 1 kilo y la escala por 100, pero ahorita por comodidad vamos a usar la escala por 100, que es más fácil, más precisa. Volvemos a ajustar a nuestro cero absoluto y vemos qué resultado nos da. Vemos que tenemos una resistencia de 17, dándonos 1.7 o 1.8 kiloohmios, bastante cercano a nuestra resistencia. Pasamos a nuestra resistencia 4, es una resistencia de 3.3 kilos. Seguimos usando la escala por 100 y vemos cómo se va hasta 28, es decir, 2.8 kiloohmios. Pasamos a nuestra resistencia 5, que es una resistencia de 330 ohmios. Bajamos la escala por 10, volvemos a ajustar a 0 y medimos. Y vemos cómo se va a 30, y 30 por 10 son pasadito de 30, como en 32. Vemos que se va a 320 ohmios. Vemos como nuestra resistencia total es de 16.05 kiloohmios o 16.050 ohmios. Ponemos nuestra escala en por 1 kilo. Volvemos a ajustar a 0 y medimos. Vemos cómo queda 10, 12, 14 en un 18. No, queda en un, podemos decir que queda como en un 14 y tendremos una resistencia de 14 kiloohmios. Bueno, ahora haremos mediciones de voltaje con nuestro multímetro análogo. Nuestra fuente de voltaje es de 5 volts. Y vamos a empezar con nuestro voltaje 1, que es un voltaje de 0.068 volts.
En nuestro multímetro tenemos las escalas de 0.1, 2.5 y 10. Como la máxima que vamos a usar va a ser de 10, aquí ya está marcada, pero en esta ocasión vamos a usar 0.1. En la de 0.1 la vamos a tomar de la siguiente manera: 0, 0.020, 0.040, 0.060, 0.080 y 0.1. En ese caso empezamos con nuestra resistencia 1, que es un voltaje de 0.068, y vemos cuánto nos da. Vemos cómo se va hasta la tercera rayita, que está en el 0.66 volts. Pasamos a nuestra R3, nuestro voltaje 2, que es un voltaje de 3.11 volts. Aquí tenemos que subir a nuestro voltaje, a nuestra escala de 10, a una cosa más. En voltaje no ocupamos estar cambiando, estando calculando, precisando la escala 0, ya que el 0 está en este lado. Entonces, nuestro voltaje 2 es un voltaje de 3.11 volts. Vamos a ver cuánto nos marca. Vemos cómo nos marca un voltaje de aproximado 3.2 volts, porque pasa el 3, pero queda en la primera rayita de entre el 3 y el 4, dándonos un voltaje de 3.2 volts. Ahora seguiremos con nuestro voltaje 3, que es un voltaje de 0.68 volts. Vemos a ver cuánto nos va a marcar. Nuestro voltaje 3 está en su posición. Una cosita más. Pusimos la escala de 2.5, la cual es la siguiente: 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5. Entonces vemos cuánto voltaje nos marca. Y vemos cómo nos marca un voltaje de 0.70 volts. Bastante cercano al que tenemos registrado. Pasamos a nuestro voltaje 4, que es 1.02. No ocupamos cambiar de escala, ya que todavía sigue en rango de la escala que tenemos. Y vemos cómo se va a 1.05 volts. Pasamos a nuestra voltaje 5, que es un voltaje de 0.102 volts. Entonces se debe de subir un mínimo, y dicho y hecho, sube apenas 1.5, quedando como en 0.2, no, 0.2 más o menos. Ahora seguiremos con la prueba de amperaje en nuestro circuito serie, y como sabemos, en nuestro circuito serie el amperaje que circula por todo el circuito es el mismo en cualquier punto de este, ya sea en resistencia 1 o resistencia 5, va a ser el mismo amperaje. Entonces nuestro amperaje calculado es de 0.000311 amperes, o 0.311 miliamperios, o 311 microamperes. Como sabemos, nuestro multímetro no tiene una escala tan grande en microamperes, ya que la escala máxima es 50 micros. Entonces vamos a generar un agujazo y vamos a dañarlo. Vamos a usar la escala de 2.5, el cual es la misma que el voltaje, ya que aquí dice DSV y ampere. Entonces vamos a usar 2.5 y es la misma. Va a ser 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5. El amperaje es el único que se mide en serie, y ya tenemos el circuito desconectado. Entonces vamos a conectar la punta del multímetro para ver cuánto nos marca. Como podemos ver, pasa del punto 25 y queda en la primera rayita, es decir, en punto 30 microamperes, miliamperios, corrijo. Y para finalizar, nuestro voltaje total calculado es un voltaje de 5 volts, y aquí en nuestro multímetro nos da un voltaje de 5.4 volts. Buenos días, mi nombre es José Manuel Lales y hoy procederé a hacer las mediciones del circuito en paralelo con mi multímetro análogo. Empezaré midiendo la resistencia total. Para antes, recordando lo que mi compañero dijo, tengo que ajustar el multímetro
calibrarlo para que me dé una resistencia más exacta, y esto cada vez que tenga que cambiar la escala. Como pueden ver, aquí ya está calibrado mi multímetro, y procederé a calcular la resistencia total de mi circuito en paralelo. Recordando que en mi cuaderno tengo 395 ohms y tengo mi multímetro en escala de por 10. Y como pueden ver aquí, me da un poquitito antes de 40 ohms, y recordando que los tengo en la escala de por 10, multiplicaremos esos 40 por 10 y me da 400 ohms. Ahora procederé a medir cada una de las resistencias individualmente. Para esto he cambiado mi circuito y he quitado los puentes. De lo contrario, estaría midiendo la resistencia total donde pusiera los puntos, donde los pusiera, ya que estamos tratando con un circuito en paralelo. Comenzaré a medir la resistencia 1, que esta tiene un valor de 470 ohms, y recordando que mi multímetro lo tengo en escala por 10, comenzaré a medir la resistencia 1, que esta me da un valor de 46 perdón. Recordando que lo tengo en escala por 10, 46 por 10 son 460 ohms, un resultado muy aproximado. Ahora procederé con la resistencia 2, que esta es de 5.6 kilo ohms, y cambiaré mi escala a por 100 en mi multímetro análogo. Luego procederé a calibrarlo. Una vez calibrado, ya podré comenzar a medir mi resistencia 2, que esta me da un valor de efectivamente 56 ohms, y 56, por escala de por 100, 5600 ohms. Ahora procederé con la resistencia 3, que esta tiene un valor de 4.7 kilo ohms. Lo dejamos en escala por 100, y esta me da 46, multiplicado por 100 sería 4600 ohms. Y mi última resistencia, mi resistencia 4, para esto cambiaré mi escala a por 1000. Una vez cambiada, calibraremos el multímetro. Una vez calibrado, ya puedo comenzar a medir mi última resistencia, que esta me da un valor de 80 por la escala de 1000 ohms. Ahora procederé a medir el voltaje de mi circuito en paralelo. Para esto coloco mi multímetro en voltmetro en escala de 10, recordando aquí que en mi circuito paralelo, en los circuitos paralelos, el voltaje suministrado en cada uno de los componentes va a ser siempre el mismo, ya que estos están colocados, por así decirlo, en un mismo nodo. Comenzaré a medir mi voltaje total de mi circuito, y como pueden ver en el multímetro me marca 5.4 volts, que en mi cuaderno tenía 5 volts suministrados. Ahora procederé a medir la intensidad de mi circuito en paralelo. Para esto he abierto mi circuito y voy a colocar mi extremo negativo de mi punta negativa de mi multímetro análogo, y el otro extremo positivo en el nodo de la salida de la resistencia, colocándolo así en serie, recordando que para poder medir el amperaje de un circuito tendremos que colocar las puntas en serie. Una vez explicado esto, he colocado mi multímetro en amperímetro en escala de 25 milis, y tengo contemplado que esta es mi escala, y lo explicaré de la siguiente manera. Estas son mis 0 milis, 5 milis, 10 milis, 12.5 milis, 15 milis, 20 milis y 25 milis. Como podemos observar, me da un resultado de 13 miliamperes, que en mi cuaderno tenía contemplado 12 miliamperes, como pueden observar aquí. Ahora procederé a medir el amperaje de mi resistencia 2,
para esto he colocado mi multímetro en escala de 2.5 milis, pues en mi cuaderno tengo el valor calculado de 0.8 miliamperes. Una vez dicho esto, comenzaré a medir mi resistencia 2. Y como pueden ver, me da un resultado de 0.8 miliamperes. Ahora procederé a medir mi intensidad de mi resistencia 3, que en mi cuaderno tengo un valor calculado de 1.06 miliamperes. Y procederé a medirla con mi multímetro, que esta me da un valor de 1.1 miliamperes. Ahora procederé a medir mi última resistencia, que es mi resistencia 4, que como pueden ver en el cuaderno es un valor demasiado pequeño, que esto tiene un valor de 0.0617 miliamperes. Ahora bien, tendré que explicarlo pues de esta manera, porque como pueden ver en mi multímetro me da un valor muy poco visible e impreciso, y en mi multímetro tengo la escala de 50 microamperes como la escala menor, pero si la coloco en esta escala me va a dar un agujazo y no podré calcular mi última resistencia. Ahora bien, procederé a colocarlo volveré a colocarlo en la escala de 2.5, pero como pueden ver en mi multímetro me da un valor un poco detectable, por así decirlo, me da 0.05 miliamperes, que pues como pueden ver es un resultado un poco impreciso. Buenas, mi nombre es Christopher Barrón y a continuación haré las mediciones correspondientes al circuito mixto con el multímetro análogo. Comenzaré, podemos observar que ya tenemos el multímetro puesto en la función de ohmmetro, lo tenemos en escala de por 100. Corroboramos que esté perfectamente calibrado, hacemos puente entre las dos puntas y podemos observar que está un poquito lejos la agujita, y ahí está bien calibrado. Mediremos el valor de la resistencia 1, que es esta de aquí, que según era de 1.2 kilo ohms. Conectamos las puntas, recordemos es indiferente la manera en que conectemos las puntas, y nos marca un valor de 10, que como recordemos estamos en la escala de por 100, y al estar en la escala de por 100 el valor de esta resistencia sería de 1000 ohms o bien 1 kilo ohm. Bien, ahora procederemos a medir nuestra resistencia 2, la cual según era de 680 ohmios. Nuestra resistencia 2 está de aquí, colocamos aquí las puntas y al momento de medir tenemos una lectura de 5.5, que igual recordemos tenemos la escala de por 100, entonces esos 5.5 por 100 nos darían 550 ohmios. Entonces esta resistencia vendría midiendo 550 ohmios, muy similar a los 680 ohmios. Bien, ahora procederemos a medir nuestra resistencia 3, la cual es de 47 kilo ohms, esa está de aquí. Y para poderla medir, recordemos que como es un circuito mixto, el hecho de que esta resistencia esté aquí podría verse afectado por esta resistencia, ya que estaría como en paralelo. Entonces la vamos a quitar y la vamos a medir individualmente. La colocamos en otros puntos del proto, y como es de 47 kilo ohms, lo que vamos a hacer es mover la escala, la vamos a poner en por 1 kilo. Al estar en por 1 kilo nos tendría que dar una lectura de 47. Vamos a calibrar el multímetro, juntamos ambas puntas y vemos que se pasó un poco. Entonces movemos la perilla y ajustamos en el 0. Ahí está bien ajustado y ya podemos medir. Colocamos las puntas aquí y tenemos una lectura de aproximadamente entre 46 y 48. Podríamos decir 47 quizá, entonces sería 47 por 1 kilo, serían 47 kilos, bastante similar, bueno, exacto a los 47 registrados de la resistencia 3.
Procederemos ahora entonces con nuestra resistencia 4, esta de aquí. No es necesario volver a colocar la resistencia que habíamos quitado. Tenemos que la resistencia 4 tiene un valor de 22 kilo ohms. Seguimos teniendo nuestro multímetro en la escala de por 1 kilo. Y procedimos a medir. Colocamos las puntas aquí y vemos que tenemos un resultado un poquito que sobrepasa un poco los 20, pero no alcanza a llegar a los 22. Digamos que serían 20, y como lo tenemos en la escala de por 1 kilo serían 20 kilos. Proseguimos ahora con nuestra resistencia 5, la cual es una resistencia de 1 kilo ohm. Vamos a dejar entonces nuestro multímetro igual en la escala de por 1 kilo y empezaremos a medir aquí. Colocamos las puntas y era esta de aquí, la resistencia 5. Colocamos aquí las puntas y tenemos una lectura de 1, cercano a 1. Y como lo tenemos en la escala de por 1 kilo, tendríamos entonces que la resistencia de esta resistencia, valga la redundancia, es de 1 kilo ohm, lo cual es idéntico a lo que tenemos registrado, 1 kilo ohm. Bien, ahora procederemos a medir nuestra resistencia 6, la cual es de 820 ohmios. Es esta de aquí, nuestra resistencia 6. Como tenemos que es de 820 ohmios, lo que haremos será colocarlo en la resistencia en la escala de por 10. Entonces, al estar en la escala de por 10 nos tendría que marcar 82, ¿no? Juntamos ambas puntas y lo calibramos. Vemos que ahí está bien calibrado. Están ambas puntas juntas y procederemos a medir. Colocamos las puntas en cada extremo de la resistencia y tenemos una medición de aproximadamente 85. Como lo tenemos en por 10 serían 850 ohmios para la resistencia 6. Bien, ahora procederemos a medir nuestra resistencia total. Hemos recolocado la resistencia que habíamos quitado para tener el circuito completo, el circuito mixto, y procederemos a medir. Hemos colocado la escala de por 1 kilo. Entonces nuestra resistencia total es de 17.688 o bien 17.688 kilo ohms. Entonces, al estar en la escala de por 1 kilo nos debería dar aproximadamente 17, una lectura de 17, ¿no? Colocamos ambas puntas y comenzaremos a calibrar. Vemos que está un poquito pasadito. Y ahí está bien calibrado. Colocamos ambas puntas en paralelo en esta parte de aquí. Y tenemos una lectura de aproximadamente 15, llegando un poquito a 16. Lo dejaremos en 16. Serían 16 por 1 kilo, serían 16 kilos. Un resultado bastante acertado para la resistencia de 17 kilos, 17.68 kilos que teníamos. Bien, ahora procederemos a hacer las mediciones de voltaje. Hemos colocado nuestra fuente de 5 voltios proporcionada por este cargador de aquí. Y ya hemos colocado, vemos que lo hemos colocado en la escala de 2.5 voltios de corriente directa. Anteriormente pues estaba en la de por 1 kilo de resistencia, ya lo hemos movido. Bien. Vamos a comenzar a medir. Recordemos que hay que respetar la polaridad. Tenemos en la parte de arriba la parte positiva de la fuente y en la parte de abajo la parte negativa. Vamos a medir el voltaje 1, el cual tenemos registrado según nuestros cálculos como un voltaje de 0.33 voltios, que serían bien 338 milivolts. Como lo tenemos en la escala de 2.5, vamos a usar la escala negra y tendríamos 0, 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5 voltios. Entonces comenzaremos a medir. Tenemos la parte positiva de este lado y la negativa de este otro. Vemos cómo nos marca un voltaje. La raya del medio sería 0.25. Podríamos decir que está en los 0.30 voltios o bien 300 milivolts. Bastante similar a los 338 milivolts que tenemos calculados. Bien, ahora procederemos con nuestro voltaje 2, el cual es un voltaje de 0.191 voltios según nuestros cálculos. Es el voltaje de esta resistencia de aquí. Y dejaremos la escala donde mismo, en 2.5
en 2.5 voltios de corriente directa, ya que no es realmente necesario moverla. Recordemos que nos regimos bajo la regla de que esta parte de aquí serían 0, 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5 voltios. Bien, colocaremos las puntas. Recordemos que hay que respetar la polaridad. Aquí está el negativo y aquí el positivo. Y tenemos una lectura de 15 aproximadamente. Entonces tendríamos 0.15 milivolts, perdón, 0.15 volts, que serían 150 milivolts, bastante cercanos a los 191 milivolts calculados, o 0.191 voltios. Bien, procederemos ahora con la resistencia 4, el voltaje de la resistencia 4, el cual es de 4.45 voltios. Vamos a mover nuestra escala a 10 voltios de corriente directa y procederemos a medir. Recordemos que esta es la resistencia que vamos a medir e igualmente respetaremos la polaridad. El positivo estaría en la parte de arriba y el negativo en la parte de abajo. Tenemos una lectura de 4.30 4.30 voltios, bastante similar a los 4.45 voltios calculados. Bien, ahora procederemos con nuestra resistencia 4, con el voltaje de la resistencia 4, el cual es el calculado es de 4.11 volts. Colocaremos nuestras puntas de esta manera, igual respetando la polaridad de la fuente, claro, no de la resistencia. Y tenemos una lectura de 4.2, poquito después de 4.2 voltios de corriente directa, bastante similar a los 4.11 voltios calculados. Bien, ahora procederemos a medir nuestro voltaje 5, el cual es de la resistencia 5 y es calculado es 0.187 voltios. Recordemos que nuestra resistencia 5 es esta de aquí y como es 0.187 vamos a bajar nuestra escala a 2.5. Recordemos que nos vamos a seguir rigiendo por 0, 0.5, 1.5, perdón, 0, 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5. Colocaremos nuestras puntas entonces y vemos cómo obtenemos un valor medido de 0.15 voltios o bien 150 voltios, bastante similares o bastante cercanos a los 0.187 voltios calculados. Bien, ahora procederemos a medir el voltaje 6 de nuestra resistencia 6, el cual es de 0.153 voltios o bien 153 milivolts. Conectamos aquí las puntas. Recordemos que estamos en la escala de 2.5 y vemos que tenemos una lectura de 0.15, entre 0.10 y 0.15, vamos a decir 0.12 tal vez. Entonces serían 0.12 voltios, bastante cercanos a los 153 voltios calculados. Bien, ahora procederemos a medir nuestro voltaje total, el cual el voltaje total debería ser igual al voltaje suministrado de 5 voltios. Así que movemos nuestra escala a 10 voltios de corriente directa, ya que pues 2.5 no nos sería suficiente, y colocamos las puntas. Recordemos entonces que cuando estamos en la escala de 10, nuestro máximo sería 10, entonces tendríamos 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Colocamos aquí nuestras puntas, y tenemos un voltaje medido de 5.4 aproximadamente voltios. Bien, ahora procederemos a medir las intensidades del circuito mixto. Tenemos 3 intensidades, ya hemos colocado nuestro multímetro en la opción de amperímetro con una escala máxima de 2.5 miliamperes. Empezaremos midiendo la intensidad total, la cual calculada era 282 microamperes o bien 0.282 miliamperes. Vamos a a quitar la parte negativa y haremos un puente con la punta negativa del amperímetro y la parte positiva de esta parte de aquí en la resistencia. Estaríamos conectando entonces el amperímetro en serie entre la resistencia y la fuente y vemos que tenemos un valor marcado de 0.25 miliamperes, bastante cercanos a los 0.282
miliamperes que habíamos calculado. Bien, ahora procederemos a medir nuestra intensidad 1, la cual es de 94 microamperes, que bien si la pasamos a miliamperes serían 0.094 miliamperes. Hemos movido la resistencia del lugar, como recordemos estaría en esta parte de aquí, y si la movemos, la quitamos del lugar para poder conectar el amperímetro en serie. Recordemos que estamos midiendo la intensidad 1, la intensidad 1 es la que pasa por la resistencia 3, ya que aquí se divide en dos mallas. Y estaremos midiendo, colocando el amperímetro entre la resistencia 3 y el nodo donde se une la resistencia 2 y la resistencia 6. Colocaremos entonces el positivo en la pata de la resistencia 3 y el negativo en el nodo donde se une la resistencia 2 y la resistencia 6. Vemos que nos marca un valor de 0.05 miliamperes, bastante cercanos a los 0.094 miliamperes que habíamos medido. Bien, ahora procederemos a medir nuestra intensidad 1, la cual es de 94 microamperes, que bien si la pasamos a miliamperes serían 0.094 miliamperes. Hemos movido la resistencia del lugar, como recordemos estaría en esta parte de aquí, y si la movemos, la quitamos del lugar para poder conectar el amperímetro en serie. Recordemos que estamos midiendo la intensidad 1, la intensidad 1 es la que pasa por la resistencia 3, ya que aquí se divide en dos mallas. Y estaremos midiendo, colocando el amperímetro entre la resistencia 3 y el nodo donde se une la resistencia 2 y la resistencia 6. Colocaremos entonces el positivo en la pata de la resistencia 3 y el negativo en el nodo donde se une la resistencia 2 y la resistencia 6. Vemos que nos marca un valor de 0.05 miliamperes, bastante cercanos a los 0.094 miliamperes que habíamos medido.